RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora vamos a establecer comunicación. Le agradecemos la amabilidad con RCR al doctor Percy Castillo Torres, adjunto a la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos. Doctor Castillo, qué gusto saludarlo, muy amable por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Bien, frente a los hechos acontecidos en la discoteca de Los Olivos el fin de semana, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, exigió una investigación exhaustiva, ¿no?, tanto de parte del Ministerio Público como de la Policía Nacional, ¿no? Sí, esto es imprescindible. Hay que lamentar la pérdida de estas vidas humanas, y sobre todo porque esto nos lleva a la reflexión necesaria de evitar la impunidad. El Ministerio Público debe investigar y se debe sancionar en el ámbito del Poder Judicial con las penas más severas que tengamos, en la necesidad de dejar un claro mensaje a que este tipo de situaciones no pueden repetirse. Ahora, hemos entrado naturalmente, doctor Castillo, hemos conversado con un conjunto de especialistas en el transcurso de los distintos programas de RCR, y coincide que hemos entrado en una etapa de informalidad social, ¿no? Y los hechos que se han registrado en Los Olivos bien pueden haberse registrado en otros puntos del territorio nacional, ¿no? De ahí la necesidad de iniciar una investigación exhaustiva, ¿no? Pero en el caso particular, por ejemplo, de estas acciones en medio de una emergencia como la que vivimos hace más de 5 meses, ¿no le preocupa, por ejemplo, que la Policía Nacional no esté preparada, los servicios de inteligencia o también incluso la propia autoridad local no haya estado informada de estos hechos, cuando hemos visto ese despliegue a través de redes sociales, ¿no?, de cómo se invita, cómo se comparten este tipo de fiestas, etcétera, etcétera? Y justamente por ello, el defensor, el doctor Walter Gutiérrez, en el oficio que cursó el presidente, señaló la necesidad de articular con el tejido social. Si los recursos humanos son insuficientes, incluso si la logística es insuficiente, es necesario que todas las entidades públicas se apoyen en las organizaciones de ciudadanos, en este caso las organizaciones vecinales, que bien dieron cuenta de este tipo de sucesos, que estas fiestas ocurrían, y justamente se demandaba una atención inmediata para clausurar este local. Y en el futuro es imprescindible que esta conexión entre ciudadanía y autoridad se fortalezca, porque ante la falta de recursos humanos y logísticos, reitero, es imprescindible apoyarse en las organizaciones. ¿Qué mejor que ellos para conocer que estas fiestas tenían lugar, dónde se ocurrían, a qué hora ocurrían? Y justamente esta articulación hubiera impedido o debería impedir en el futuro hechos que lamentar, ¿no? Ahora, en el comunicado que ustedes han emitido ayer también, doctor Percy Castillo, hay un tema central, ¿no?, y que tiene que ver con la necesidad de reenfocar, dice, la estrategia de lucha contra la pandemia para dar un mayor protagonismo a la sociedad civil organizada. Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, dentro del seguimiento que suele hacer permanentemente en todo el país, es imprescindible cambio de estrategia. Sí, el defensor lo ha señalado con meridiana claridad. Los resultados no son los que como ciudadanos y ciudadanas esperamos. Necesitamos cambiar. Si repitiendo las mismas actuaciones no vamos a generar un cambio que es necesario. Tenemos que salvar vidas, tenemos que prevenir futuras situaciones trágicas para el país. No solo se trata de una pandemia, sino también ya de una afectación a lo que significa la alimentación, lo que significa el trabajo y otros aspectos que por sí solo el Estado no va a poder superar. El reenfoque llamado por el defensor tiene justamente en su base reconocer que ha habido un déficit de gestión a todo nivel, desde el gobierno central a los gobiernos locales y regionales. Y este déficit de gestión, a fin de para superarse, requiere pues una coordinación estrecha, apoyarse en este tejido social, ¿no?, que siempre ha estado ahí, por cierto, y que ha permitido al Perú en otras circunstancias superar extremas problemas como el terrorismo, como la crisis económica de los 90, ¿no? Ahora,
para alcanzar justamente este reenfoque a la estrategia de la lucha contra la pandemia, también se requiere de una otra manera asumir, ¿no?, los propios errores, mantener una autocrítica, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo de parte del gobierno. Esto es un comentario mío, naturalmente, ¿no? Cuando usted señala, doctor Castillo, que hay un déficit de gestión, claramente lo que se está viendo es que no han sido lo más óptimo las medidas tomadas, no solamente por el gobierno central, sino por los gobiernos subnacionales, por el resto de entidades, ¿no?, y por la propia población, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos justamente ese nivel de autocrítica que está ausente de parte del gobierno? Justamente ahí es donde se tiene que llamarlos, se tiene que convocarlos, escucharlos, pero por sobre todo darles un rol protagónico en el que sientan que sus llamados, que el pedido que se los hace tiene impacto real. Es decir, si convocamos, por ejemplo, las juntas vecinales para que alerten de este tipo de discotecas o en lugares donde se incumple el distanciamiento social y ellas alertan al municipio, entonces hay que esperar que el municipio seriamente encare el problema y cierre el local. Es decir, el involucramiento implica tomar con seriedad aquello que las organizaciones sociales refieren como problemática y encararlo, buscar soluciones junto con ellos. No solamente es una reunión de los escucho y no luego no tomo ninguna acción, ¿no? Ahí viene el tema de las decisiones políticas o las decisiones gubernamentales, si se quiere, ¿no? Porque un aspecto es que se haga siempre un enjuiciamiento, ¿no?, un diagnóstico de la situación, que está fallando en la ciudadanía, que hay niveles de responsabilidad y eso hay que admitirlo, ¿no? Hay un sector de la ciudadanía que está actuando con irresponsabilidad, pero también hay un déficit en la conducción. Ya no estamos hablando simplemente de gestión, en la conducción del gobierno frente a la pandemia. ¿Cómo ven ustedes como Defensoría del Pueblo y usted particularmente como defensora junto para derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, ha sido bien anotado. Cuando hablemos de déficit, hablamos de que hay demandas insatisfechas, que hay necesidades que no han sido cubiertas. Y en este espacio, lo que apostamos como institución es siempre que ello sea corregido. Y parte justamente por hacer un diagnóstico cabal y real de cómo nos encontramos, de sincerar este diagnóstico. La Defensoría y el defensor ha sido claro en exigir mayores niveles de información en todos los aspectos. Es decir, necesitamos saber, por ejemplo, en qué lugares no hay oxígeno, cuántas camas realmente hay por región, cuántas camas UCI hay por región, cuántos medicamentos tenemos en cada localidad. Esta información es imprescindible y con esta información es que podemos justamente cambiar el ámbito de la forma en que se está conduciendo la lucha contra la pandemia. Ahora, siendo esa comunicación o esa información imprescindible, es necesario sincerar la información, ¿no?, para conocer cuál es el déficit que tenemos, ¿no? Es imprescindible. No se pueden hacer políticas públicas sin información fáctica, concreta y real. Ninguna política pública puede ser bien encarada con sus registros o desconociendo ámbitos de la realidad, ¿no? Ahora, yo quería volver al tema de Los Olivos, ¿no? Porque así como se registraron estos hechos en Los Olivos, bien pudo haber ocurrido en otros puntos del país, donde también son hechos recurrentes, ¿no? ¿De qué manera está trabajando la Defensoría del Pueblo en estos aspectos ya de manera más focalizada, doctor Castillo? Bueno, a nivel nacional, nuestras oficinas están abiertas, están atendiendo y recibiendo los pedidos ciudadanos. La ciudadanía debe confiar en que nosotros somos el actor que, por ejemplo, si denuncian ante el municipio de que hay algún local abierto que funciona fuera de los horarios establecidos del toque de queda y han presentado su pedido y no ha sido escuchado, están las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional para atenderlos, nosotros iremos ante los municipios y haremos ver que están incumpliendo con sus funciones. Y ese es un aspecto que consideramos esencial. La Defensoría del Pueblo está para eso, para hacer la defensa del ciudadano ante la autoridad que en este caso omite cumplir alguna de sus funciones, ¿no? Ahora, en los casos que hemos visto ayer en Los Olivos, la mayoría son jóvenes, ¿no? ¿Les preocupa esto a la Defensoría que
los jóvenes tengan, digamos, un alto nivel de informalidad para acatar las normas, porque si bien es cierto, ¿no? O sea, hay todo un desorden en el que se vive en el país, ¿no? Pero estamos en una situación de emergencia, ¿no? Sí, ahí el defensor también ha hecho un llamado a cambiar la estrategia comunicacional. Necesitamos transmitir a todo nivel mensajes que puedan llegar de manera más efectiva a la población en general, y en particular a esta población joven. Los discursos que se han dado hasta ahora, todos han sido, sin lugar a dudas, muy bien intencionados, pero es necesario reenfocar esta estrategia comunicacional. Ha sido claro el doctor Gutiérrez en este aspecto también. Si no llegamos a la mente y el corazón del conjunto de la ciudadanía, probablemente estos actos de transgresión a los pedidos de distanciamiento social van a seguir repitiendo. Y por ello es imprescindible una estrategia integral, una estrategia, por cierto, que no agota en la acción estatal, sino que nuevamente comprende a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Ahora, este cambio de estrategia es urgente, ¿no? O sea, no espera, porque la situación que estamos viviendo ya no solamente es una emergencia de carácter sanitario, también estamos viviendo una emergencia económica y una emergencia social, ¿no? Un deterioro de la capa social bastante preocupante, ¿no? Sí, justamente en este aspecto es donde se incide la necesidad de tomar estos reenfoques, estos cambios de estrategia con urgencia, con la premura y con esta visión que exige el hecho de que día a día se pierdan vidas, el día de que con el pasar de las horas tenemos personas que pierden a sus seres queridos, tenemos personas que también ven afectadas gravemente su salud, porque recordemos que la pandemia no solo impacta por el hecho del COVID, sino que miles de personas se quedan sin atención médica, a niños, niñas y adolescentes no pueden seguir sus estudios de manera adecuada. Las personas con discapacidad son afectadas a nivel nacional. Es decir, esta crisis genera impactos para todos los grupos vulnerables, agravando la situación en la cual ellos se encontraban antes. En efecto, doctor Percy Castillo Torres, adjunto a la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, sumamente agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.